soy yo para que el gran rey me acepte así? Me miró en mi perdición, su amor por mí, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. ¿Ahí me escucha? Sí, bueno, volvió la luz. Qué bueno es que podamos estar aquí en esta noche y compartir este momento, y qué bueno sería que al salir de este lugar, o quizás en las casas o donde estés escuchando, puedas cantar o decir como Diana nos cantaba en esta hermosa canción: soy hijo de Dios. Algo que tiene muchísima profundidad y realmente quizás usted no llegue a comprender todavía quiénes somos los hijos de Dios. Creo que la cruz es el acto donde muchísima gente que estaba en aquel lugar y en aquella situación se vio como desilusionada, como decepcionada, y aún sus propios discípulos. La gente miraba a Jesús allí en la cruz y decían: pero ¿cómo puede ser? A otros salvó, no se puede salvar a sí mismo. Y realmente el haber ocupado nuestro lugar en aquella cruz fue nada más ni nada menos porque el Señor Jesucristo sabía por el motivo que Él había venido sobre esta tierra. Es verdad que, como vamos a ver en esta noche, el Señor demostró que Él era Dios, demostró que Él tenía poder
infinito, un poder absoluto, un poder que podía ser absolutamente desafiante frente a todo tipo de situaciones difíciles que el hombre jamás hubiese pensado. Y no vemos en la actualidad que mucha gente cree en el Señor Jesucristo como alguien que murió en la cruz, como alguien que fue un profeta, como alguien que fue quizás una persona que hizo muchos bienes sobre la tierra, pero solo aquellos que somos hijos de Dios podemos entender que Él es Dios, que Él tiene todo poder. Y vamos a leer en esta noche un pasaje en el Evangelio de Marcos, capítulo 6. Les invito a buscar. Es un pasaje que está relatado tanto en Mateo como en Marcos y en Juan. Hace unos meses atrás escuchaba un mensaje de Matías Arancibia, que nos hablaba acerca de aquellas situaciones o aquellas pruebas que uno al predicar la palabra tiene, poniéndonos el mismo Dios en esa situación de la cual vamos a hablar para que experimentemos que esto es real. Y Matías decía, me puse a estudiar sobre un tema y me pasaron todas estas cosas y la verdad que hasta me desanimó. Y recordaba que en aquel momento el Señor me había dado para preparar un mensaje de predicación acerca de tener paz en medio de la tormenta. Y fue allí, a los pocos días, que contraje COVID y, como muchos saben, estuve internado durante 9 días en distintas etapas de la internación, no sabiendo muchas cosas, pero no cabe duda de que la situación a veces se tornaba más difícil y realmente a veces nuestra fe empieza a luchar contra las situaciones que vivimos en el momento. Nuestra fe es desafiada a ver si creemos o no creemos en el Dios que predicamos. Y recordaba las palabras de Matías, y digo, el Señor justo me dio este mensaje a mí, bueno, ahora me toca a mí pasar por esta experiencia. Recuerdo que cuando salí del sanatorio lo llamé y le conté esta situación. Y realmente el Señor es el quien tiene el absoluto control de todas las cosas. Y aquel que estaba en una cruz clavado y que muchos decían, ¿cómo no puede descender? ¿Cómo no puede bajar? Él seguía teniendo control absoluto de todas las cosas. Al Señor Jesucristo en ningún momento se le pasó por alto nada de lo que estaba ocurriendo. Él vino con un propósito firme y era de pagar el precio de nuestros pecados. Era de ocupar nuestro lugar de condenación y de separación con Dios y realmente cargar en Él todo el pecado de todos nosotros para que, venciendo a la muerte, Él como primer hombre entre al cielo y sea, como dice la Escritura, el primero de muchos que luego fueron ascendiendo también a aquel lugar. Pero aquí estaban los discípulos luego de una situación en la que habían visto el poder de Dios multiplicando aquella comida que tanto necesita y tanto busca el ser humano. Aquella comida de lo cual los discípulos jamás podían alcanzar ni comprarla, dicen, ni con todo el salario de un año de un jornalero. Y el Señor les demuestra que Él multiplica donde no hay y donde Él hace con poder aquellos milagros que jamás puede pensar el hombre. Y en aquella situación el Señor los envía del otro lado de la ribera, del otro lado del mar, y Él se queda allí en un monte orando, dice, primero despidiendo a la multitud y luego orando. Y les invito a leer allí en Marcos capítulo 6, versículo 45. Dice la palabra de Dios, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga,
porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia, alrededor de las 3 de la mañana, dice, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles, o quizás la mejor definición sería, deseaba llegar junto a ellos. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Si vamos al Evangelio de Mateo, vamos a ver cómo Mateo destaca aquel desafío que Pedro emprende al decirle al Señor, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y allí el Señor le dice, ven, y Pedro camina sobre el mar, un hecho que es relatado a lo largo y a lo ancho de este planeta. Y realmente Mateo destaca esa situación en la vida de Pedro. Juan destaca la situación en que dice que cuando le vieron, dice que le recibieron gustosos en la barca. Fíjense cómo de manera distinta cada uno relata esta situación al final con otra expresión. Y aquí Marcos o Pedro, no se sabe bien, algunos dicen que Pedro fue quien le relataba a Marcos para escribir este evangelio, dice que no habían entendido todavía lo de los panes porque estaban endurecidos sus corazones. Ellos estaban perplejos, estaban de manera sorprendidos y aún no podían entender lo que estaban viendo. Quizás para nosotros es fácil relatarlo o decirlo o leerlo, pero realmente cuando vamos a situaciones como estar en medio de un mar o estar en una situación donde se mueve un barco, donde estamos en el medio de una tormenta, es difícil estar en esa situación. Uno se siente totalmente indefenso, imposibilitado de hacer algo frente a semejante cantidad de agua. El mar es algo que atormenta aún a los más experimentados, aquellos que asisten permanentemente hacia el mar en busca de la pesca. Ellos mismos relatan que el mar es tan impredecible que ellos siempre se encomiendan, algunos a sus dioses y otros que realmente creen en el Señor, al Señor para que el Señor les dé confianza. El mar es algo que se embravece y que no se puede controlar. Y aquí este es un mar pequeño, pero es un mar donde los vientos son muy intensos y donde aquella situación era una situación especial. El Señor sabía perfectamente todo lo que estaba ocurriendo. Y si bien Él fue al monte a orar, estaba orando en aquella situación como lo hacía habitualmente, Él no estaba dejando de ver en ningún momento dónde estaban sus discípulos. Tenía el control de la mirada sobre ellos. Y dice que en el medio de aquella tormenta y en el medio de la gran fatiga de aquellos remeros, porque no había motores, había remos, y dice que en el medio de aquella situación el Señor se les aparece. Ahora, mis queridos, saben, cuando estamos en el medio de la tormenta, lo primero que hay en nosotros realmente es ansiedad. La ansiedad nos lleva a querer solucionar las cosas de forma inmediata, a buscar soluciones por nuestro propio esfuerzo, a querer salir de esa situación de tal manera que provocamos en nuestro interior una intensa fatiga por el esfuerzo propio de nuestras fuerzas, valga la redundancia. Dice que el Señor los vio remar, dice, con gran fatiga. ¿Cuántas veces el ser humano está en medio de las tormentas? Y tormentas podemos llamar a los problemas que tenemos en la vida cotidiana. Vivimos tormentas que a veces son de la sociedad, a veces son aún de nuestra propia familia y a veces son de nuestro propio interior.
Leía un artículo que hoy salió en el diario Río Negro acerca de la soledad, de lo que produce la soledad justamente en el ser humano, de la triste situación que vive el hombre en soledad. Y tristemente, como muchos buscan la soledad no es buena para el hombre. De hecho, el mismo Dios lo dijo cuando hablaba acerca de Adán: no es bueno que el hombre esté solo. La soledad no es una buena compañera, la soledad nos lleva a estar en una situación de desesperación muchas veces en nuestro interior. Vivimos una tormenta intensa que a veces no sabemos ni cómo controlarla. Los pensamientos, las situaciones que ocurren en nuestro interior nos llevan a la tristeza, a la angustia. Me imagino a aquellos discípulos en aquella situación con gran fatiga, remando y ya no dando más. Imagínense las 3 de la mañana. Y el Señor estaba mirando y el Señor nunca los había perdido de vista. Otra de las cosas que produce estar en medio de una tormenta es muchas veces inestabilidad. Empezamos a ver todo de una manera equívoca y empezamos a perder el norte o la tranquilidad. Y saben, muchas veces en las personas que tristemente están en situaciones donde se están ahogando, lo primero que recomiendan es estar tranquilo, porque empiezan a dar, como se llama, el manotazo de ahogado y terminan hundiéndose. Las tormentas producen estas situaciones. Muchas veces hay una inestabilidad que no sabemos dónde pararnos. Aquellos estaban cruzando un mar de unos 13, 15 kilómetros de ancho, no era mucho, pero como era remo, era bastante, y frente a una tormenta se encontraban en el medio del lago. Habían estado remando todo el tiempo y siempre estaban en el mismo lugar. Y luchaban contra aquello y no podían avanzar. ¿Cuántas veces en la vida tratamos de luchar contra nuestros problemas y no podemos avanzar? No hay manera de salir, porque solo la salida está en Jesucristo. Y me encantaría que en esta noche puedas reconocerlo y que no haya, como dice aquí Marcos, un corazón endurecido. Creemos que como seres humanos podemos vencer a Dios y ser más que Dios y controlar absolutamente todas las cosas. Y la fragilidad que tenemos como hombres y mujeres es tal que no podemos controlar ni siquiera a veces nuestros propios pensamientos. ¿Cuántas veces atacan de tal manera que destruyen nuestro interior? Otra de la situación, no solo la ansiedad, no solo la inestabilidad, lo llevó a pensar de una manera tan errada. Imagínense, dice que vieron como un fantasma. Pero ¿cómo era? ¿Los discípulos creían en fantasmas? Los discípulos estaban pensando que existían los fantasmas. ¿Vieron cómo dice, o le decimos a los chicos, los fantasmas no existen? Pero ellos creían que era un fantasma. Estaban tan turbados, estaban tan choqueados por la situación que creyeron ver un fantasma. Claro, ¿quién pensaría que alguien va a venir caminando sobre el mar? ¿Usted no se asustaría en esta noche si está en el medio del mar y por la noche viene alguien caminando por el mar? Es que todavía no habían creído en el poder del Señor Jesucristo. Todavía no habían visto en Él que Él tenía el control absoluto y aún podía vencer todas las leyes, aún la de gravedad y todas las habidas y por haber. El Señor era todopoderoso y el Señor podía controlar aquella situación. Y les produjo algo más estar en medio de la tormenta, y era el miedo. Porque dice que cuando le vieron, dice que gritaron. Si vemos en el versículo 49, dice, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. El grito del terror, el grito del dolor. ¿Cuántas veces el ser humano, quizás usted, quizás vos, te encontrás en esa situación donde ya no podés más,
donde ya no sabes cómo salir de allí y está allí el grito del dolor. Quizás no en voz audible, pero sí en un corazón que realmente ya no puede más. Allí estaban los discípulos y vieron al Señor Jesús y en aquella situación, en el medio de la tormenta, encontraron la paz. Dice la Escritura que el Señor les dijo, no temáis, no temáis. El versículo 50 dice, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos. Lo primero que hizo el Señor Jesucristo es comunicarse con ellos. Miren, el Señor siempre les habló a los discípulos, siempre les habló a todas las personas. El Señor cayó en un solo momento y fue cuando fue derecho a la cruz, cuando fue a ocupar aquel lugar del cual realmente Él nunca quiso salir de aquella situación, aunque lo podría haber hecho por amor a usted y por amor a mí. Pero siempre que alguien le preguntó algo, el Señor contestó. Y aquí hay una comunicación de parte del Señor hacia los discípulos. Él les habló. Y es como en esta noche el Señor te está hablando al corazón para que entiendas que toda esa tormenta que estás viviendo es por causa del pecado. La situación del pecado ha llevado al hombre a vivir un momento de tormenta, aún teniendo todas las necesidades cubiertas. Hablaba con Adrián y con Osvaldo el otro día y le contaba de un actor que vi esta semana que me produjo mucha tristeza, un actor muy conocido, no sé si lo han visto en las noticias, Nicolas Cage, un actor que ganó un Oscar y que muy probablemente hubiese ganado muchos más. Lo tuvieron que sacar descalzo y como pordiosero de un bar y expulsarlo hacia la calle como si fuese una persona que no tenía sentido su vida, y le prohibieron la entrada del alcoholismo que él está padeciendo, de la situación en la que está viviendo. ¿Y cómo puede ser que un hombre que tiene todas sus necesidades cubiertas realmente en la economía y en todo lo que él quisiera o pudiera tener, puede vivir una tormenta tan tremenda? Es que el hombre nunca va a llegar a tener paz si no es con Jesucristo. Y realmente el Señor Jesucristo les habla a los discípulos y esas son las palabras que hace que ellos le reconozcan. Conocían la voz de su Señor, conocían la voz de su Maestro. Y allí en Mateo, el mismo Pedro está con esa incertidumbre, le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y el Señor le dice, ven. Muchas son las veces en que el Señor trata de forma tan especial con cada uno que permite que aún en la incredulidad de las personas puedas decirle al Señor, como dijo aquel padre, ayuda a mi incredulidad, ayuda a mi incredulidad. Muchas veces creemos que tenemos que tener mucha fe para que el Señor nos entienda y el Señor sabe y conoce todos nuestros corazones. Y aún así Él trata de forma especial, hablándonos a cada uno de forma personal, para que podamos oír su voz. Y en esta noche, como aquel día, el Señor le dijo a sus discípulos, yo soy, no temáis, yo soy. El Señor se estaba refiriendo a aquel momento donde Moisés sale en Éxodo capítulo 3, versículo 14, y le pregunta a Moisés a Dios cuando lo manda a ir frente al faraón, y si me preguntan quién está diciendo esto, diles que te mando yo soy Dios, yo soy el Todopoderoso, yo soy el que puede sacarte de la esclavitud, yo soy el que puede vencer aún todas las tormentas más terribles que pueda estar viviendo como hombres sobre toda esta tierra. Yo soy. El Señor les dice para que ellos realmente le reconozcan. Y los discípulos
allí en aquella situación y escuchando al Señor, ven como cuando el Señor entra en aquella barca, inmediatamente, dice la Escritura en el versículo 51, que se calmó el viento. Se calmó el viento. Fíjense, en el medio de la tormenta, en el medio de la desesperación, en el medio de una situación donde no había control de nada, el Señor no solo les habla, no solo les dice quién era, sino que entra en aquella barca y el viento se calmó. Contra el Señor no hay nada ni nadie que pueda enfrentarse. Él pudo controlar y puede controlar aún todos los desafíos que vivimos de condiciones climáticas y tantas otras cosas que vivimos sobre este planeta. El Señor Jesucristo puede controlar absolutamente todo y puede calmar la tormenta que hay en tu corazón. Miren, el apóstol Pablo dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. El hombre jamás podrá tener paz si no tiene sus cuentas arregladas con Dios. Si Dios no está en su corazón, si Dios no tiene un encuentro personal con tu vida, si Dios no es tu Padre, jamás podrás tener esta paz. Y es la paz que el Señor le dio a sus discípulos en medio de la tormenta. Aquí estaban viviendo esta situación tremenda, pero el Señor calmó la tormenta. Recuerdo haber leído en un libro una experiencia de una mujer que dice que estaba arriba de un avión y este avión estaba atravesando una tormenta de aire, que se llama comúnmente, y donde el avión se empieza a sacudir, y a veces se sacude muy fuerte, y a veces la situación se empieza a tornar cada vez más tensa, y la gente, aún muchos empiezan a gritar y empiezan a tener un miedo que se ve claramente en las personas. Y dice que había una nena sentada al lado de ella que estaba pintando, que estaba dibujando y que estaba tranquila. Y no podía entender esta mujer cómo esta nena tenía semejante tranquilidad. Y dice que en un momento, en el medio de la tormenta, le pregunta: ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien, le dice la nena. Y le dice: ¿pero no te da miedo esto? No, 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 dice, no me da miedo. ¿Y por qué no te da miedo? Porque el que va manejando es mi papá. Él sabía y confiaba, a pesar de que desconocía otras situaciones, de quien estaba al mando de aquel avión era su propio padre. Y qué bueno es que como hijos de Dios podamos entender también que el Señor está al frente de aquel barco, como era en esta situación, o aquel momento de nuestra vida, aún en medio de la tormenta. Él es quien comanda, Él es quien tiene el control. Y en esta noche Jesucristo quiere tener el control sobre tu vida. Quiere darte la paz entrando en tu corazón. No hay manera en que puedas tener esa paz si Jesucristo no está en tu vida. Muchos quieren tener la paz sin tener a Jesucristo, y tener a Jesucristo no significa decir creo como alguien que realmente cree en algo que existe, sino significa creer que tenés que arrepentirte de tus pecados y que tenés que entregarle tu vida completamente a Él. Mucha gente cree en Dios, como digo muchas veces, pero no le cree a Dios. Y en esta noche lo que el Señor quiere que creas es que Él tiene poder para calmar esa tormenta que hay en tu corazón. Que Él puede quitar ese dolor y ese pecado que te está atormentando y que puede darte paz en medio de esta tormenta. A veces hablamos con personas donde tristemente llegan al punto donde ya no quieren vivir más, donde ya no le encuentran sentido a su vida, pero podemos tener esa palabra verdadera, esa palabra de esperanza que se llama Jesucristo. Y en esta noche
como estos discípulos estaban en medio de una tormenta, desesperados, ya desconsolados y ya sin esperanza, sin sentido, allí llega Jesucristo en ese momento. De esta manera, en esta noche, Jesucristo quiere llegar a tu vida. Yo no sé cómo has llegado hasta aquí. Quizás son muchas las veces que has escuchado del Evangelio, son muchas las veces que has escuchado de Jesucristo y has visto inclusive en la vida de otros milagros que Jesucristo ha hecho a través de la salvación, pero todavía no le has creído a Él. Dice Marcos que todavía no le creían porque estaban endurecidos sus corazones. ¿Qué tan duro está tu corazón? ¿Cuántas experiencias en la vida más tenés que vivir para reconocer que necesitas a Jesucristo como tu Salvador? No hay otra posibilidad de calmar esa tormenta. No hay ninguna posibilidad de obtener paz en el corazón si no está Jesucristo en tu vida. Miren, los cristianos también pasamos por situaciones difíciles. Y muchas veces las experiencias son duras. Leía la vez pasada acerca de todo lo que están haciendo con aquellos hermanos que son perseguidos. Estuvimos durante un mes con la iglesia trabajando en oración por aquellos países donde hay persecución. Pero ¿saben qué? El Señor no perdió el control de nada. Él sigue teniendo el control de todo. Y Él es el que trae en ese momento una paz, como dice el apóstol Pablo, que sobrepasa todo entendimiento. Y en esta noche Jesucristo quiere darte esa paz de arreglar tus cuentas con Dios, esa paz que llenará tu corazón y que quizás aún viviendo los problemas que estás viviendo podrás descansar sabiendo que Él está en control. Me imagino a los discípulos el cambio de haber pasado de estar remando a que de pronto ya no tengan que moverse porque la tormenta se había calmado. Porque el viento se había detenido porque Jesús estaba allí. Y eso es lo que produce cuando Jesús entra en el corazón de una persona. Una paz y una calma que nada te lo puede dar. ¿Saben? El apóstol Juan dice que ellos le recibieron con gusto. Le recibieron en la barca con gusto. Y en esta noche lo que el Señor te está diciendo que le recibas con gusto. No que le recibas forzado, porque eso no es recibirle. No es decir yo creo en Cristo y le acepto, no. Es el reconocimiento que lo que Él está diciendo es la verdad. Es reconocer que Jesucristo murió en la cruz por vos, como murió por mí. Y es pedirle perdón por nuestros pecados, porque considero y siento de verdad que soy un pecador. En esta noche Jesucristo te llama a que puedas invitarlo a entrar a tu barca, invitarlo a entrar en tu corazón, para que Él pueda perdonar tus pecados, para que Él pueda darte esa paz que solo puede dar aquel que murió en la cruz por tu vida. El Señor está llamando en esta noche a tu corazón. Miren, quizás hay muchas palabras que podríamos decir acerca de este pasaje, pero quisiera terminar haciendo esta mención. El Señor estaba probando la fe de sus discípulos. El Señor no había perdido, como dije al principio, nunca el control de la situación. Y el Señor está llamando a tu vida a que puedas dejar de mirar hacia abajo y puedas mirar hacia arriba. No sabes quizás cómo llegaste hasta aquí, quizás has venido en otras oportunidades, quizás estás escuchando por primera vez o quizás has escuchado otras veces. Pero Jesucristo te dice que hoy quiere encontrarse con vos, quiere entrar en tu barca.
ya no quiere que luches más, ya no quiere que te fatigues más, ya no quiere que busques más soluciones con tu propio esfuerzo. Él quiere darte la paz y calmar aquella tormenta. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Vas a seguir con un corazón endurecido? ¿Vas a seguir sin creer que esta es la verdadera solución? No es una oferta más, como muchas ofertas hay en la actualidad para que el hombre pueda sentir paz. La paz solo puede estar en un corazón que tiene sus cuentas arregladas con Dios. Y en esta noche te invito a arreglar tus cuentas con Dios. Les invito a inclinar sus rostros. Y quisiera decirte que en esta hora podés decirle al Señor con tus palabras en la condición que te encontrás. Podés decirle al Señor aquellas cosas que te atormentan. Podés decirle al Señor tu falta de fe, tu falta de conocimiento. Podés decirle al Señor tus necesidades. Pero hoy tenés que decirle al Señor que reconoces que sos un pecador o una pecadora y que crees que así como Él tuvo poder en aquella cruz para no bajarse por amor a tu vida, en este día tiene poder para perdonar tus pecados. Y en esta noche podés decirle a Jesús, Señor, te pido perdón. Te invito a entrar en mi corazón. Quiero que calmes esta tormenta. Quiero que me des esa paz que, como decía el hermano o la palabra, sobrepasa todo entendimiento. ¿Querrás recibir a Jesucristo como tu Salvador en esta noche? Yo te invito a que allí donde estás o aquí en el salón puedas de corazón pedirle perdón por tus pecados. ¿Habrá alguien en esta noche que quiere recibir a Jesús como su Salvador? Yo te invito a levantar tu mano. ¿Habrá alguien en medio nuestro? Allí donde estás, hacé la oración. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque aún en medio de la tormenta y aún en medio de nuestra falta de fe y muchas veces de nuestros miedos, de nuestras incertidumbres, nunca dejas de observarnos. Y Señor, en esta hora clamamos por aquellos que no te tienen. Y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo quebrante sus corazones para que no sigan endurecidos y para que puedan decir de todo corazón, Jesús, te entrego mi vida. Te pido perdón, te invito a entrar en mi corazón. Señor, sabemos que inmediatamente cuando el Señor Jesucristo entra en sus vidas, la paz llenará sus corazones. Porque esa es tu promesa. Y Señor, se ha cumplido no solo en mi vida, sino en la vida de muchos hermanos. Te agradecemos por todo lo que nos das y te pedimos por cada una de las personas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias, Albi, por lo compartido en la palabra de Dios. Buscaba recién el significado de la palabra tormenta, y lo primero que surge es una suma de expresiones técnicas para definir algo que el ser humano no puede dominar. En definitiva,
es nada más y nada menos que eso. Y creo que el Señor Jesucristo, cuando envió a los discípulos a la tormenta, y Él los contemplaba desde el monte de la oración, mientras le oraba al Padre y los veía desde allá, sabía dónde los había enviado. Una lección para enseñarles, para mostrarles que hay situaciones que ellos no pueden cambiar por su fuerza, por su capacidad, por la habilidad de llevar adelante una barca, enfrentar el mar. Hay un coro que está en nuestros cancioneros que hemos cantado muy poquitas veces, que dice: cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera, pero puedes tener paz en la tormenta. Todo lo anterior a esta poesía es común a todas las personas. Un futuro incierto, problemas, dificultades, pero hay una tormenta mucho más grande que las comunes a nosotros en la vida. Y es esa tormenta de la cual ninguna persona que no haya arreglado sus cuentas con Dios jamás podrá esquivar, jamás podrá escapar. Es la tormenta de la eternidad sin Dios, es la tormenta, si la podemos definir de esa manera o ejemplificarla de esa manera, es la tormenta de la condenación. Y de la misma manera que el Señor llegó hasta la barca para encontrarse con los discípulos y decirles: no teman, soy yo. Como hemos escuchado en esta noche, el Señor llegó a tu vida a través de la palabra de Dios. Puedes tener paz en la tormenta. Y es el anhelo y es la oración, como hemos escuchado en esta noche, al final de la predicación, que ores con sencillez y con sinceridad en tu corazón y en tus palabras al único que puede solucionar las tormentas momentáneas, pero las mayores tormentas, que son aquellas que tienen que ver con pasar una eternidad sin Dios. Lo único que queda es aceptar al que camina a tu lado en esta noche a que suba a la barca de tu vida. Recibirle en tu corazón como Salvador. Vamos a orar una vez más. Y así, en sencillez, donde estás, como has escuchado, podés tomarlo como una nueva oportunidad. Si en el momento de la oración anterior te quedaste con alguna duda, estuvisteis a punto de orar, te pedimos, rogamos que no dejes pasar esta oportunidad. Oramos una vez más. Padre que estás en el cielo, gracias por tu palabra, gracias por la claridad de ella, que aún habiendo escuchado tantas veces de este pasaje, seguimos encontrando en él el verdadero sentido, Señor, por el cual quedó aquí escrito en la Biblia. El Señor sabía que los discípulos no podían hacer frente a aquello que era mucho más grande que ellos. Y es lo mismo que nos pasa a lo largo de nuestra vida. Tantas situaciones que no podemos cambiar, y mucho menos la situación de la eternidad. Por eso tú vienes a nuestro lado en esta noche y nos pides que te dejemos subir, que vengas a nuestra vida. Y en esta hora, Señor, todos los que están presentes y todos los que están escuchando de diferentes maneras este mensaje tienen esta oportunidad de pedir perdón por sus pecados, de aceptar a Cristo como Salvador, de invitar al Señor a que venga a sus vidas una vez y para siempre. Oramos y pedimos por sus vidas, de la misma manera en que alguna vez oraron por la nuestra. Y en un punto muchos de los que estamos aquí entendimos esta gran necesidad de que el único que podía guiar nuestra vida hacia buen puerto era el Señor Jesucristo, el único, el Salvador. Padre, pedimos por nuestros amigos que están escuchando tu palabra en esta noche, para que no dejen pasar esta oportunidad y puedan decir que a partir de este momento, a partir del momento en que entregan su vida a Cristo, tienen paz, quizás por primera vez en su vida, aún en medio de la tormenta. Señor, gracias por tu palabra. Bendícele y bendice los corazones de aquellos que hemos escuchado. Te agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén.